Cuando entré a la cocina esa mañana de octubre, solo quería preparar mi té de manzanilla como cada día durante los últimos 40 años. El sol apenas se asomaba por la ventana, pintando de dorado las baldosas que yo misma había escogido cuando Carlos era apenas un niño que corría por estos pasillos. Mis pantuflas hacían ese sonido suave contra el piso, el mismo que había acompañado mis madrugadas durante décadas en esta casa que construí ladrillo a ladrillo junto a mi difunto esposo. Pero algo estaba diferente. Tania, mi nieta de 12 años, estaba ahí parada junto a la estufa, con los ojos muy abiertos y una expresión que nunca había visto en su rostro infantil. Sus pequeñas manos temblaban mientras sostenía una taza vacía, como si hubiera estado esperándome desde hace horas. El reloj de la pared marcaba las 6:30 de la mañana. ¿Qué hacía despierta tan temprano? Abuela, susurró con una voz tan baja que apenas pude escucharla. Sus ojos se movían nerviosos hacia la puerta que daba al comedor, donde su padre y su madre aún dormían. O eso creía yo. Me acerqué sonriendo, pensando que tal vez había tenido una pesadilla y buscaba el consuelo de mi abrazo. ¿Cuántas veces había consolado sus miedos nocturnos con un vaso de leche tibia y una historia de cuando su papá era pequeño? Pero cuando estiré mi mano para acariciar su cabello, ella hizo algo que me dejó helada. De un movimiento rápido, su pequeña mano cubrió mi boca. Sus dedos fríos presionaron mis labios con una urgencia que me asustó. Sus ojos, esos ojos que siempre habían brillado con travesura y alegría, ahora me miraban con terror puro. No digas nada, abuela, murmuró tan bajo que tuve que inclinarme para entenderla. Ellos pueden escucharnos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que ella podría oírlo. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? En mi casa solo vivíamos Carlos, Martina, Tania y yo. Una familia que yo había acogido con tanto amor cuando perdieron su apartamento hace 2 años. Los había recibido en mi hogar, en el hogar que construí con tanto esfuerzo, pensando que sería temporal hasta que se reorganizaran económicamente. Tania retiró su mano lentamente de mi boca, pero mantuvo su dedo índice sobre sus labios en una señal de silencio que me partió el alma. ¿Desde cuándo una niña de 12 años necesitaba pedirle silencio a su abuela en su propia casa? Escuché voces anoche, continuó susurrando, acercándose tanto que su aliento rozó mi oído. Papá y mamá estaban hablando en el teléfono con alguien. Dijeron tu nombre muchas veces, abuela. Dijeron cosas feas. Mis piernas se sintieron débiles. Me aferré al borde de la mesa de la cocina, esa mesa donde habíamos desayunado juntos cada mañana durante estos 2 años. La mesa donde Tania hacía sus tareas mientras yo preparaba la cena. La mesa donde Carlos me contaba sus problemas de trabajo y yo le daba consejos como había hecho toda su vida. ¿Qué tipo de cosas, mi niña? Logré susurrar, aunque mi voz salió quebrada. Los ojos de Tania se llenaron de lágrimas. Era una niña inteligente, mucho más de lo que sus padres creían. Siempre había tenido esa capacidad especial para entender las cosas que los adultos creían ocultar. Pero nunca pensé que esa inteligencia la llevaría a protegerme de esta manera. Dijeron que ya no puedes vivir aquí, abuela, que estás muy vieja y que ya no sabes lo que haces. Su voz se quebró completamente. Pero yo sé que eso no es cierto. Tú eres la persona más inteligente que conozco. El mundo se tambaló a mi alrededor. Las palabras de mi nieta cayeron sobre mí como piedras. Carlos, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera, ¿estaba planeando sacarme de mi propia casa? ¿La casa por la que trabajé 18 horas diarias durante años para poder pagarla? ¿La casa donde guardaba cada recuerdo de mi vida, cada fotografía de mi esposo fallecido, cada objeto que contaba la historia de nuestra familia? Hay más, abuela, continuó Tania, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano pequeña. Escuché cuando mamá le decía a alguien por teléfono que ya tenía listos unos papeles, que solo necesitaban que tú los firmaras y que después tú te irías a vivir a otro lugar. Mi respiración se volvió pesada. Los papeles. ¿Qué papeles? Durante las últimas semanas, Martina había mencionado varias veces que necesitaba que firmara algunos documentos para actualizar la situación legal de la casa. Yo había confiado en ella, pensando que se trataba de trámites normales. Nunca imaginé que pudieran ser documentos para despojarme de lo único que me quedaba en este mundo. El silencio en la cocina se volvió denso, pesado como una manta que nos cubría a ambas. Afuera,
Los pájaros comenzaban su canto matutino, ajenos a la tragedia que se desarrollaba entre estas paredes que habían sido testigos de tantos momentos felices. El refrigerador zumbaba suavemente, como había hecho durante los últimos 10 años, indiferente al dolor que me atravesaba el pecho. «¿Qué vamos a hacer, abuela?», preguntó Tania, tomando mi mano con sus deditos fríos. Por primera vez en 68 años de vida, no supe qué responder. Miré a mi nieta y vi en sus ojos el mismo terror que yo sentía creciendo en mi pecho como una planta venenosa. Pero también vi algo más, una determinación que me recordó a mí misma cuando era joven y tenía que enfrentar las dificultades de la vida sin ayuda de nadie. Tania era valiente, más valiente de lo que cualquier niña de 12 años debería ser. «Cuéntame todo lo que escuchaste, mi amor», susurré, acercando una silla para sentarme a su altura. Mis rodillas temblaron al doblarlas. No era por la edad, sino por el miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Tania miró nuevamente hacia la puerta del comedor, asegurándose de que seguíamos solas. El silencio de la casa se sentía diferente ahora, cargado de secretos y mentiras. Cada crujido de la madera, cada sonido lejano me ponía los nervios de punta. Era muy tarde, como a las 11 de la noche, comenzó a relatar en voz casi inaudible. Me desperté porque tenía sed y fui a la cocina por agua. Cuando pasé por la sala, escuché la voz de mamá en el teléfono. Estaba sentada en el sofá, de espaldas a mí, y hablaba muy bajo. Se detuvo, como si las palabras le dolieran al salir. Yo esperé pacientemente, aunque cada segundo se sentía como una eternidad. El reloj de la pared continuaba su tic-tac constante, marcando el tiempo de mi destrucción. Dijo tu nombre completo, abuela. Olga Telles. Y después dijo, ya tengo todo listo. Los documentos están perfectos. Nadie se dará cuenta. Después se rió, pero no era su risa normal, era una risa fea. Mi estómago se contrajo. Martina riéndose mientras planeaba mi perdición. La mujer a quien había recibido en mi casa como a una hija, a quien había cuidado cuando estuvo enferma el año pasado, a quien había ayudado con dinero cuando Carlos perdió su trabajo durante 6 meses. ¿Qué más dijo, Tania? Habló de dinero. Dijo algo sobre $20,000 y que después podrían vender la casa por mucho más. Que tú ya estabas muy confundida para darte cuenta de lo que firmabas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero yo sé que no es cierto, abuela. Tú recuerdas todo. Hasta me ayudas con las matemáticas y nunca te equivocas. $20,000. Era lo que tenía ahorrado en mi cuenta del banco, el dinero que había guardado céntavo a céntavo durante años para cualquier emergencia. Mi dinero del sudor, de las madrugadas trabajando en la cafetería antes de que Carlos naciera, de las tardes cosiendo ropa ajena para tener ingresos extra. ¿También planeaban robarme esos ahorros? Tu papá estaba ahí cuando ella habló por teléfono. Tania asintió tristemente. Él entró cuando mamá terminó la llamada. Yo me escondí detrás de la pared para escuchar. Mamá le dijo que todo estaba saliendo como habían planeado. Que en una semana más tendrías que firmar los papeles y que después te llevarían a un lugar donde estarías mejor cuidada. Las palabras me golpearon como puñetazos. Un lugar donde estaría mejor cuidada. Un asilo. Querían meterme en un asilo para ancianos y quedarse con mi casa, con mis ahorros, con toda mi vida. La casa que había comprado hace 30 años con tanto sacrificio, donde había criado a Carlos, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había vivido cada momento importante de mi existencia. ¿Qué respondió tu papá?, pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Papá se quedó callado por un momento. Después dijo, pero ella es mi madre, Martina. Me siento mal por esto. Por un segundo, mi corazón se llenó de esperanza. Mi hijo aún tenía conciencia. Pero mamá le gritó bajito y le dijo que tú ya eras muy vieja, que no podías vivir sola, que era por tu propio bien. Le dijo que él tenía que pensar en su familia, en mí, en el futuro. Y papá dijo que sí. El golpe final. Carlos había aceptado. Mi propio hijo, la persona por quien había sacrificado todo en la vida, había decidido traicionarme. El niño que había cuidado cuando tenía fiebre, el adolescente al que había apoyado en sus errores, el hombre al que había ayudado económicamente cada vez que lo necesitó, me había dado la espalda por dinero. Hay algo más, abuela, continuó Tania, secándose las lágrimas con la manga de su pijama.
Mamá mencionó a alguien más. Un señor con nombre raro. Ignacio algo. Dijo que él se encargaría de todo el papeleo legal. Ignacio Torres. El abogado de la familia. El hombre que había ayudado con el testamento de mi esposo hace 10 años. El que había manejado la venta de la casa anterior cuando nos mudamos aquí. En quien había confiado completamente durante una década. También estaba involucrado en esta traición. Me sentí rodeada, como un animal acorralado. Las personas en las que más había confiado en el mundo se habían unido para destruirme. Mi propio hijo, mi nuera, el abogado de la familia. ¿Quién más estaría involucrado? ¿La señora Lourdes del banco donde manejaba mis cuentas? ¿El doctor Romario que me atendía desde hace años? Abuela, tienes que prometerme algo, me dijo Tania, tomando mis manos entre las suyas. Sus manitas cálidas eran lo único real y confiable en ese momento. Prométeme que no vas a firmar ningún papel que te den. Prométeme que no vas a ir a ningún lugar con ellos. Prométeme que no me vas a dejar sola. La última frase me partió el corazón. Tania también entendía lo que mi partida significaría para ella. Quedaría sola con padres capaces de traicionar a una anciana indefensa. Si eran capaces de hacerle esto a su propia madre y abuela, ¿qué no serían capaces de hacerle a una niña? Te lo prometo, mi amor, susurré, apretando sus manos. Pero ahora necesito que me ayudes. Tenemos que ser muy cuidadosas. No pueden darse cuenta de que sabemos lo que planean. En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. Martina se acercaba a la cocina. Tania y yo nos separamos rápidamente, fingiendo normalidad. Yo comencé a preparar mi té como cada mañana, mientras ella se sirvió un vaso de agua. Buenos días, suegra, dijo Martina con esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente. Durmió bien. Como siempre, mija, respondí, sorprendida de lo natural que sonó mi voz. ¿Y ustedes? ¿Descansaron? Sí, muy bien. Carlos ya se está alistando para el trabajo. Se acercó y me dio un beso en la mejilla, el mismo gesto cariñoso de siempre, pero ahora me quemaba como ácido. Suegra, necesito hablar con usted más tarde sobre unos papeles importantes. Nada urgente, pero es mejor resolverlo pronto. Los papeles. Ya comenzaba la presión. Miré a Tania de reojo y vi cómo apretaba los puños. Ella también había escuchado. Claro, mija. Cuando usted guste, respondí con la misma tranquilidad de siempre. Pero por dentro, sentía como se encendía algo que había estado dormido durante años. Una fuerza que no sabía que aún tenía. Si querían guerra, la tendrían. Pero sería una guerra silenciosa, inteligente, donde las armas serían la paciencia y la observación. Nadie iba a sacarme de mi casa sin pelear. Los siguientes días se convirtieron en una representación teatral donde yo era la única que conocía el guión completo. Cada sonrisa que me dirigían era una daga envenenada, cada gesto de cariño una mentira calculada. Pero yo había aprendido a sonreír de vuelta, a asentir en los momentos correctos, a fingir la misma confianza ciega que había tenido durante 2 años. Martina comenzó a mencionar los papeles con más frecuencia. Suegra, ¿ya pensó cuándo podemos revisar esos documentos?, preguntaba mientras lavaba los platos. Es solo para actualizar algunas cosas legales, nada complicado. Su voz sonaba dulce como la miel, pero yo ya conocía el veneno que escondía. Carlos también había cambiado. Lo observé durante las cenas familiares y noté cosas que antes pasaban desapercibidas. Como evitaba mirarme directamente a los ojos. Como sus manos temblaban ligeramente cuando Martina mencionaba los papeles. Cómo se quedaba callado cuando yo hablaba de mis planes futuros para la casa, como pintar la sala o cambiar las cortinas del comedor. Mi propio hijo se había vuelto un extraño en mi mesa. Una tarde, mientras Tania hacía sus tareas en la cocina y yo preparaba el almuerzo, apareció una visita inesperada. Ignacio Torres, el abogado, tocó la puerta con esa sonrisa profesional que ahora me parecía siniestra. Doña Olga, qué gusto verla, me dijo al entrar, cargando un portafolio de cuero negro que parecía más pesado de lo normal. Vengo porque Martina me comentó que necesita actualizar algunos documentos de la propiedad. Ahí estaba. El momento había llegado antes de lo que esperaba. Miré hacia la cocina y vi a Tania observando todo desde la puerta, con los ojos muy abiertos.
Ella también entendía la gravedad del momento. Por supuesto, licenciado, respondí con la voz más tranquila que pude lograr. Pero Carlos no está en casa ahora. ¿No sería mejor esperarlo? Oh, no se preocupe, intervino Martina, apareciendo como por arte de magia desde su habitación. ¿Había estado esperando la llegada del abogado? Carlos ya revisó todo anoche. Solo necesitamos su firma, suegra. Son trámites rutinarios. Ignacio abrió su portafolio y sacó varios documentos. Mis ojos, que aún funcionaban perfectamente a pesar de mis 68 años, alcanzaron a leer algunas palabras en los encabezados: transferencia de propiedad, poder legal, incapacidad mental progresiva. Mi sangre se heló, pero mantuve la compostura. Estos documentos no solo me quitarían la casa, sino que me declararían mentalmente incapaz. Una vez firmados, no tendría derecho legal a nada. Sería como si hubiera muerto en vida. Déjeme ir por mis lentes, dije, alejándome de la mesa. Ya sabe cómo es esto de la vista a mi edad. Fui hacia mi habitación, pero antes pasé por la cocina donde Tania fingía estudiar. Ve a la tienda y compra leche, le susurré al oído. Quédate allí una hora. No importa lo que pase, no regreses hasta que veas que el carro del abogado se haya ido. Ella asintió entendiendo perfectamente. No quería que mi nieta fuera testigo de lo que estaba a punto de suceder. Cuando regresé a la sala, Ignacio había ordenado los papeles sobre la mesa del comedor como si fuera una ceremonia. Martina estaba sentada a mi lado, con esa sonrisa que ya no me engañaba. Son solo 3 documentos, doña Olga, explicó el abogado con voz pausada. El primero actualiza la escritura de la casa para incluir a Carlos como copropietario. El segundo le otorga el poder legal para manejar sus finanzas en caso de que en caso de que necesite ayuda por temas de salud. Y el tercero es simplemente una declaración de que está de acuerdo con estos cambios. Cada palabra era una mentira envuelta en lenguaje legal. El primer documento me quitaría la mitad de mi casa. El segundo le daría a Carlos acceso total a mis $20,000 ahorrados. El tercero sería mi confesión de incapacidad mental, firmada por mi propia mano. Entiendo, dije lentamente, tomando los papeles entre mis manos. Pero tengo una duda, licenciado. Si algo me pasara a mí, ¿qué pasaría con Tania? ¿Ella tendría derecho a algo de esta propiedad en el futuro? La pregunta tomó por sorpresa tanto a Ignacio como a Martina. Vi cómo intercambiaron una mirada rápida, una comunicación silenciosa que confirmaba mis sospechas. Bueno, eso dependería de las decisiones que Carlos tome como nuevo propietario, respondió el abogado, claramente incómodo. Pero por supuesto que él cuidaría los intereses de su hija. Era mentira. Una vez que yo estuviera fuera del camino y ellos tuvieran control total, Tania no heredaría nada. Probablemente ni siquiera le dirían que la casa había sido de su abuela. Suegra, ya son casi las 5 de la tarde, presionó Martina, mirando su reloj. El licenciado tiene otros compromisos. Podríamos firmar ahora. El momento de la verdad había llegado. Tomé la pluma que Ignacio me extendía y la sostuve sobre el primer documento. Sentí sus miradas clavadas en mí, esperando que sellara mi propia destrucción. ¿Sabe qué, licenciado?, dije finalmente, dejando la pluma sobre la mesa. Creo que necesito consultar esto con mi doctor primero. En mi última visita, el doctor Romario me dijo que debía ser muy cuidadosa con las decisiones importantes por mi presión arterial. No quisiera firmar algo que me cause estrés. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ignacio carraspeó incómodo, mientras Martina apretaba los dientes tratando de mantener su sonrisa falsa. Pero suegra, insistió Martina, el doctor nunca dijo eso. Además, estos papeles no tienen nada de estresante. Son para su propio bien. Aún así, prefiero consultarlo, mantuve mi posición. Solo será unos días más. Estoy segura de que el licenciado entenderá. Ignacio comenzó a guardar los documentos con movimientos bruscos. Era evidente que había esperado una firma rápida y sin complicaciones. Por supuesto, doña Olga. Pero no demore mucho. Estos trámites tienen fechas límite y sería problemático retrasarlos demasiado. ¿Fechas límite? ¿Qué fechas límite podían tener unos supuestos trámites rutinarios? Otra mentira más en su colección. Después de que Ignacio se fuera,
Martina se quedó en la sala conmigo. Su máscara de nuera cariñosa había comenzado a resquebrajarse. «Suegra, no entiendo por qué complica las cosas», me dijo con una voz que ya no era tan dulce. «Carlos y yo solo queremos ayudarla. Usted ya no es tan joven y necesita que alguien se haga cargo de estos temas legales». «Tienes razón, mija», respondí con tranquilidad. «Por eso mismo quiero asegurarme de entender bien todo antes de firmar. A mi edad, una no puede darse el lujo de cometer errores». Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé despierta en mi cama mirando al techo. Las sombras que proyectaba la luz de la calle a través de las cortinas parecían figuras amenazantes. Mi propia casa se había convertido en territorio enemigo. Pero también había tomado una decisión. No iba a ser una víctima pasiva. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría cómo se jugaba realmente. Tenía 68 años de experiencia en sobrevivir, y ellos apenas estaban comenzando a conocer de qué era capaz Olga Telles. Los días siguientes se volvieron una guerra silenciosa donde cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía un significado oculto. Martina había perdido la paciencia con mi negativa a firmar los papeles y su máscara de nuera perfecta comenzaba a caerse a pedazos. Ya no se molestaba en ocultar completamente su irritación cuando yo posponía la firma por unos días más. «Suegra, ya pasó una semana», me dijo durante el desayuno, con una voz que intentaba sonar casual pero que traicionaba su desesperación. «¿Cuándo podremos resolver esto de los papeles? El licenciado Ignacio ha llamado 3 veces». Yo mantuve mi expresión serena mientras untaba mermelada en mi pan tostado. «Ay, mija, es que el doctor Romario está muy ocupado. Pero ya conseguí cita para la próxima semana. En cuanto él me dé el visto bueno, firmamos todo». Era mentira, por supuesto. No había ninguna cita médica. Pero necesitaba tiempo para entender completamente en qué me había metido y más importante, para encontrar una salida. Carlos, que había estado silencioso durante toda la conversación, finalmente habló. «Mamá, ¿no crees que estás exagerando un poco? Son solo papeles administrativos. No necesitas permiso médico para firmar documentos de tu propia casa». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi propio hijo me estaba presionando para que firmara mi sentencia de muerte. Lo miré directamente a los ojos, buscando algún rastro del niño que había criado, pero solo encontré a un extraño con mi misma sangre. «Hijo», le dije con voz suave pero firme, «a mi edad he aprendido que es mejor ser precavida. Cuando uno ya no es joven, las decisiones apresuradas pueden traer consecuencias graves». Martina dejó su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó en la cocina como un disparo. «Pero suegra, nosotros nunca la presionaríamos a hacer algo que no fuera por su bien. Somos familia». Familia. La palabra ahora sonaba hueca, vacía de significado. ¿Qué clase de familia planea robarle a una anciana todo lo que posee? Esa tarde, mientras Tania estaba en la escuela y Carlos en el trabajo, Martina hizo algo que me confirmó hasta qué punto habían llegado las cosas. Entré a mi habitación después de tender la ropa y encontré mi cartera sobre la cama, abierta. Mi chequera estaba fuera de su lugar habitual y algunos papeles habían sido movidos. Había estado revisando mis cosas. Me acerqué al pequeño cofre donde guardaba mis documentos más importantes y noté que el candado había sido forzado. Dentro, mis certificados de depósito, las escrituras originales de la casa y mi testamento habían sido revisados. Algunos incluso tenían marcas de lápiz en los márgenes, como si alguien hubiera estado tomando notas. «¿Buscaba algo, mija?», pregunté desde la puerta de mi habitación cuando vi a Martina pasar por el pasillo. Ella se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. «Ay, suegra», me asustó. No buscaba nada. Solo estaba limpiando». Pero en sus manos no había trapos ni productos de limpieza. Y mi habitación no necesitaba limpieza. Yo la mantenía impecable como siempre. «Qué considerada eres», le dije sonriendo. «Pero no te molestes con mi cuarto. A mi edad, me gusta mantener mis cosas en su lugar exacto. Ya sabes cómo somos los viejos con nuestras manías». Esa noche, después de cenar, Carlos se acercó a mí con una expresión que no había visto desde que era adolescente y había roto algo valuable en la casa. «Mamá, necesito hablar contigo», me dijo, sentándose a mi lado en el sofá. «Sobre los papeles que no quieres firmar».
Dime, hijo, respondí, aunque mi corazón ya se preparaba para otra decepción. Mira, sé que te parece extraño todo esto de los documentos legales. Pero Martina y yo hemos estado pensando. Tal vez sería mejor si te mudaras a un lugar donde tengas más compañía, donde haya gente de tu edad. Ahí estaba. La verdad finalmente salía a la superficie sin disfraces. Carlos me estaba pidiendo que me fuera de mi propia casa. Un lugar con gente de mi edad, repetí lentamente. Sí, como una residencia para adultos mayores. Hay unas muy bonitas aquí en la ciudad. Con actividades, cuidado médico las 24 horas, comidas preparadas. No tendrías que preocuparte por nada. ¿Y qué pasaría con esta casa?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Carlos desvió la mirada. Bueno, nosotros nos haríamos cargo de mantenerla. Podríamos venderla y usar el dinero para pagar tu residencia. Serían como $15,000 mensuales por un lugar realmente bueno. $15,000 mensuales. En menos de 2 años, mis $20,000 ahorrados se habrían esfumado. ¿Y después? ¿Qué? ¿Me dejarían morir en algún lugar barato mientras ellos disfrutaban del dinero de la venta de mi casa? Es una propuesta interesante, hijo, dije con calma que no sentía. Pero esta casa tiene muchos recuerdos para mí. Aquí viví con tu padre, aquí te crié, aquí han pasado los mejores momentos de mi vida. Mamá, los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes, respondió con una frase que sonaba ensayada. Además, ya no es seguro que vivas sola. ¿Qué pasaría si te caes y nadie se da cuenta? ¿O si se te olvida apagar la estufa? Me quedé mirándolo fijamente. ¿Cuándo se me ha olvidado apagar la estufa, Carlos? ¿Cuándo me he caído? ¿Cuándo he dado señales de no poder cuidarme sola? No pudo responder porque no había respuesta. Yo seguía siendo la misma mujer capaz que había sido siempre. Cocinaba, limpiaba, manejaba mis finanzas, cuidaba de Tania cuando era necesario. Mi mente estaba tan lúcida como siempre. No es eso, mamá. Es solo que, bueno, la edad viene para todos. Es mejor prevenir que lamentar. Entiendo tu preocupación, hijo, dije finalmente. Pero necesito tiempo para pensarlo. Es una decisión muy grande. Carlos suspiró con frustración. ¿Cuánto tiempo más necesitas? Ya llevamos semanas hablando de esto. Semanas que han sido las más difíciles de mi vida, pensé, pero no lo dije en voz alta. Dame un mes más, respondí. Un mes para acostumbrarme a la idea y para investigar esas residencias que mencionas. Un mes es mucho tiempo, mamá. Para ti tal vez. Para mí, un mes es muy poco para decidir dónde voy a pasar el resto de mi vida. Esa noche, escuché a Carlos y Martina discutir en su habitación. Sus voces llegaban amortiguadas a través de las paredes, pero pude captar palabras sueltas: testaruda, dinero, abogado, pronto. Cuando finalmente se hizo silencio en la casa, Tania apareció en mi habitación como un pequeño fantasma en pijama. Abuela, susurró. Escuché cuando papá te habló. No te vayas, por favor. No me dejes sola con ellos. La abracé fuerte contra mi pecho, sintiendo cómo temblaba. No me voy a ir a ningún lado, mi amor. Esta es mi casa y nadie me va a sacar de aquí. Pero mientras decía esas palabras, me preguntaba si realmente tendría la fuerza para cumplir esa promesa. Porque cada día que pasaba, la presión aumentaba, y yo comenzaba a sentir el peso de mis 68 años como nunca antes. La guerra había comenzado oficialmente, y yo era un ejército de una sola persona contra 3 enemigos que conocían todas mis debilidades. Pero también conocían mis fortalezas, aunque ellos aún no lo sabían. El momento que más temía llegó una semana después, como una tormenta que había estado gestándose en el horizonte. Carlos entró a la casa esa tarde con una expresión que no había visto nunca antes, una mezcla de determinación y culpa que me heló la sangre. Venía acompañado de Martina, quien llevaba en las manos una carpeta que reconocí inmediatamente. Los mismos documentos que había rechazado firmar semanas atrás. Mamá, necesitamos hablar, anunció Carlos con una voz que intentaba sonar autoritaria pero que temblaba ligeramente. Siéntate, por favor. Algo en su tono me dijo que esta vez sería diferente. No era una petición ni una sugerencia. Era una orden.
Mi propio hijo me estaba ordenando sentarme en mi propia sala. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que se acercaba el momento final. Martina puso la carpeta sobre la mesa del comedor con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Suegra, esto ya no puede seguir así. Han pasado 3 semanas desde que el licenciado Ignacio trajo los papeles. Usted sigue inventando excusas para no firmar y nosotros ya no podemos esperar más. No son excusas, mija, respondí con calma. Son precauciones razonables de una mujer de mi edad. Precauciones, exclamó Carlos, y su voz subió de volumen por primera vez en toda esta pesadilla. Mamá, las únicas precauciones que necesitas son las que nosotros estamos tratando de darte. Ya no puedes seguir viviendo sola. Es peligroso para ti y es una carga para nosotros. Una carga. La palabra cayó sobre mí como un martillo. Mi propio hijo acababa de decir que yo era una carga para él. El niño que había criado sola después de que su padre muriera, al que había dado cada centavo que ganaba, cada minuto de mi tiempo, cada gota de mi energía, ahora me veía como una carga. Una carga, repetí lentamente. ¿Es eso lo que soy para ti, Carlos? Él desvió la mirada, incapaz de sostener mis ojos. No es eso lo que quise decir. Es solo que, mira, mamá, ya hablé con el doctor Romario. Mi corazón se detuvo. ¿Hablaste con mi doctor? Le expliqué la situación. Le dije que te estás volviendo difícil, que te niegas a tomar decisiones racionales sobre tu futuro. Él estuvo de acuerdo en que tal vez necesitas ayuda para manejar tus asuntos. No podía creer lo que estaba escuchando. Carlos había ido a mi médico de confianza para presentarme como una anciana senil que había perdido su capacidad de juicio. ¿Qué mentiras le habría contado? ¿Qué versión distorsionada de la realidad había pintado para conseguir el apoyo médico que necesitaba? Y no solo eso, continuó Martina con una sonrisa que me pareció diabólica. También hemos hablado con algunos vecinos. Todos están preocupados por usted, suegra. La señora López de la casa de al lado nos dijo que a veces la ve caminando por el jardín muy temprano en la mañana, como si estuviera confundida. Era mentira. Yo salía temprano al jardín porque me gustaba regar las plantas antes de que el sol estuviera muy fuerte. Lo había hecho durante años. Pero ellos habían convertido una rutina normal en evidencia de demencia. El señor García también mencionó que la semana pasada usted le preguntó 2 veces por su esposa, cuando él ya le había dicho que estaba de viaje, añadió Carlos. Otra mentira. Yo tenía excelente memoria y jamás había repetido una pregunta. Pero me di cuenta de lo que estaban haciendo, construyendo una narrativa de deterioro mental que justificarían mi incapacidad legal. Carlos, dije con voz temblorosa, ¿realmente crees que estoy perdiendo la razón? Por un momento, vi un destello del hijo que había conocido toda la vida. Sus ojos se suavizaron y pareció dudar. Mamá, no es que crea que estés loca. Es solo que tal vez necesitas ayuda para... Para nada, lo interrumpió Martina con dureza. Carlos, no te dejes manipular por ella. Esto es exactamente lo que hace. Te hace sentir culpable para que cambies de opinión. Pero nosotros sabemos lo que es mejor para todos. Ahí estaba la verdad. Martina era quien manejaba a mi hijo como a un títere. Ella era la mente maestra detrás de todo este plan, y Carlos era solo una herramienta más débil que había decidido usar en mi contra. Además, continuó Martina, abriendo la carpeta, ya no necesitamos que usted firme voluntariamente. El licenciado Ignacio nos explicó que con el reporte médico del doctor Romario y los testimonios de los vecinos, podemos proceder legalmente sin su consentimiento. Las palabras me golpearon como balas. Habían encontrado una manera de quitarme todo sin necesidad de mi firma. Habían construido un caso legal basado en mentiras y testimonios falsos para declararme incompetente. Eso es imposible, logré decir. Yo no he sido evaluada por ningún psiquiatra. No pueden declararme incompetente sin una evaluación formal. Ya la hubo, respondió Carlos, evitando mi mirada. El doctor Romario recomendó una evaluación con un especialista. El doctor Horacio Flores vino a la casa la semana pasada cuando tú estabas en el supermercado. Habló con nosotros, revisó tus comportamientos recientes y emitió su reporte. No podía respirar. Habían traído a un psiquiatra a mi casa sin mi conocimiento.
Habían hablado de mí como si fuera un objeto, habían analizado mi vida y mis costumbres sin que yo estuviera presente para defenderme. ¿Y qué dijo ese doctor que nunca me vio? Que muestra signos de deterioro cognitivo leve pero progresivo, leyó Martina de un papel. Que tu negativa a tomar decisiones racionales sobre tu bienestar indica una pérdida de juicio que requiere intervención familiar. Era un documento fabricado. Un reporte médico falso basado en mentiras. Pero tenía la firma de un doctor real y el peso de la ley detrás. Mañana a las 10 de la mañana, anunció Carlos, vendrán los de la residencia San Antonio a conocerte. Es un lugar muy bonito. Mamá, vas a estar bien cuidada. ¿Y si me niego a ir? No puedes negarte, respondió Martina con frialdad. Ya tienes una orden médica de internación. Es por tu propia seguridad. En ese momento, Tania entró corriendo desde la escuela. Se detuvo en seco al ver nuestras caras, al sentir la tensión que llenaba la habitación como humo tóxico. ¿Qué pasa?, preguntó con voz pequeña. Nada que te preocupe, hijita, le dijo Carlos. Tu abuela va a irse a vivir a un lugar donde van a cuidarla mejor. No, gritó Tania, corriendo hacia mí y abrazándome fuertemente. Abuela no se va. Esta es su casa. Tania, no te metas en cosas de adultos, la regañó Martina con dureza. Tu abuela está enferma y necesita cuidados especiales. Abuela no está enferma, lloró mi nieta. Ustedes son los que están mal. Ustedes son los mentirosos. Carlos se acercó para separar a Tania de mí, pero ella se aferró a mi brazo como si su vida dependiera de ello. Papá, por favor no hagas esto, le suplicó entre lágrimas. Abuela es buena conmigo. Ella me cuida, me ayuda con las tareas, me hace sentir segura. Sin ella voy a estar sola. Por un momento, vi como el rostro de Carlos se contraía de dolor. Su hija lo estaba suplicando que no destruyera a la única persona que realmente la cuidaba en esa casa. Tania, tú no entiendes, murmuró. Es complicado. Sí entiendo, gritó. Entiendo que quieren la casa de abuela. Entiendo que quieren su dinero. Entiendo que no les importa si ella está triste. Martina se acercó con cara de furia. Esa niña está siendo influenciada por usted, suegra. Le está metiendo ideas en la cabeza. Yo no le he dicho nada a Tania, respondí con tranquilidad. Los niños ven y escuchan más de lo que los adultos creen. Bueno, ya no importa, sentenció Martina. Mañana se acaba todo esto. Por fin podremos vivir en paz. Esa noche, acosté a Tania que no paraba de llorar. No dejes que te lleven, abuela, me susurró. Huye. Yo te ayudo. Miré a mi nieta de 12 años ofreciéndose a ayudarme a huir de mi propia casa, y sentí que algo se rompía definitivamente en mi pecho. Mi hijo me había traicionado. Había elegido a su esposa y al dinero por encima de su propia madre. Pero la guerra aún no había terminado. La noche del 9 de noviembre fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta mirando cada sombra que se movía en mi habitación, escuchando cada sonido de la casa que había sido mi refugio durante 30 años y que ahora se había convertido en mi prisión. Mañana, según el plan de Carlos y Martina, vendría gente extraña a llevarme a un lugar donde moriría lentamente, olvidada y despojada de todo lo que había construido. A las 5 de la mañana escuché movimiento en la cocina. Me levanté sigilosamente y encontré a Tania preparando café con manos temblorosas. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar durante la noche. No pudiste dormir tampoco, le dije en voz baja. Ella negó con la cabeza y se abrazó a mí. Abuela, tengo mucho miedo. ¿De verdad te van a llevar hoy? Eso es lo que ellos planean, respondí, acariciando su cabello. Pero todavía no ha pasado nada. Mientras yo esté aquí, sigo siendo dueña de mi destino. A las 7, Carlos y Martina aparecieron en la cocina ya vestidos como si fuera un día de celebración. Martina incluso se había puesto un vestido nuevo que yo nunca había visto. Buenos días, suegra, me dijo con esa sonrisa falsa que ya me ponía los nervios de punta. ¿Durmió bien? Espero que haya descansado porque hoy va a ser un día muy importante. Buenos días, mija. Respondí con la misma tranquilidad de siempre, aunque por dentro mi corazón latía como tambor de guerra. Carlos evitaba mirarme directamente. Se sirvió café y se quedó parado junto a la ventana,
observando la calle como si esperara algo. O a alguien. Mamá, dijo finalmente sin voltear hacia mí. Los de la residencia van a llegar a las 10. Sería bueno que empezaras a empacar algunas cosas personales. Ropa, medicinas, tal vez algunas fotos. Algunas fotos, repetí. Solo algunas fotos de toda una vida. Bueno, es que en las residencias no hay mucho espacio, explicó Martina con tono condescendiente. Pero no se preocupe, nosotros guardaremos todo lo demás muy bien. Cuando quiera ver algo, puede pedírnoslo. Cuando quisiera ver algo. Como si mis propias pertenencias fueran a convertirse en favores que ellos podrían concederme o negarme según su humor. A las 8:30, Tania se fue a la escuela después de abrazarme con una desesperación que me partió el alma. Te amo, abuela, me susurró al oído. Pase lo que pase, recuerda que te amo. A las 9, apareció el licenciado Ignacio con otro hombre que no conocía. Un tipo delgado, de unos 50 años, que llevaba una carpeta similar a la del abogado. Doña Olga, me saludó Ignacio con falsa cordialidad. Le presento al señor Antonio Chávez, director de la residencia San Antonio. Viene a conocerla y a explicarle cómo será su nueva vida. Antonio Chávez me estrechó la mano con una sonrisa profesional que me recordó a un vendedor de autos usados. Señora Telles, es un placer conocerla. Estoy seguro de que va a ser muy feliz en nuestra institución. Tenemos las mejores instalaciones de la ciudad. ¿Y cuánto cuesta esa felicidad?, pregunté directamente. El hombre intercambió una mirada rápida con Ignacio. Bueno, el paquete completo son $14,500 mensuales. Incluye habitación privada, 3 comidas diarias, cuidado médico las 24 horas y actividades recreativas. $14,500 al mes. En año y medio, mis $20,000 ahorrados se habrían esfumado completamente. ¿Y después? ¿Qué? Conocía historias de ancianos que terminaban en cuartos compartidos o directamente en la calle cuando se les acababa el dinero. Es una cantidad considerable, comenté. Pero piense en la tranquilidad, intervino Martina. Ya no tendrá que preocuparse por nada. Nosotros nos haremos cargo de todos los pagos. Con el dinero de la venta de mi casa, por supuesto. Mi casa que valía al menos $200,000 en el mercado actual. Una vez que la vendieran, tendrían suficiente dinero para pagar la residencia durante años y aún les sobraría una fortuna considerable. ¿Y qué pasa con mis pertenencias?, pregunté. Con mis muebles, mis recuerdos, mis libros. Nosotros nos encargaremos de todo, respondió Carlos. Guardaremos lo importante y el resto, bueno, será donado a organizaciones benéficas. Es mejor así, mamá. No tiene sentido aferrarse a cosas materiales. Cosas materiales. Así llamaba ahora a los objetos que contaban la historia de mi vida. El piano donde había aprendido a tocar cuando era joven. La máquina de coser con la que había ganado dinero extra durante años. La vajilla que había heredado de mi madre. Los libros que había coleccionado durante décadas. Todo eso era solo cosas materiales que podían ser donadas sin consideración. A las 10 en punto, como si fuera una ejecución programada, llegó una van blanca con el logo de la residencia San Antonio. 2 enfermeros bajaron del vehículo y se dirigieron hacia la casa con la seguridad de quienes venían a cumplir una orden judicial. Buenos días, saludó uno de ellos, un hombre joven de unos 30 años. Venimos por la señora Olga Telles. ¿Está lista para partir? Tan lista como puede estar alguien que va a ser arrancada de su hogar contra su voluntad, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. El enfermero parecía incómodo. Probablemente había visto esta escena muchas veces antes, familias que se deshacían de sus ancianos como si fueran muebles viejos. Señora, entiendo que esto es difícil, me dijo con voz gentil. Pero verá que la residencia es un lugar muy agradable. Muchos huéspedes terminan siendo muy felices allí. Huéspedes, repetí. Qué manera tan elegante de decir prisioneros. Martina se acercó con una pequeña maleta que había empacado sin consultarme. Ya está todo listo, suegra. Puse sus medicinas, algo de ropa y algunas fotos como usted quería. Tomé la maleta entre mis manos. Era liviana, patéticamente liviana para representar 68 años de vida. Solo esto. Por ahora, respondió Carlos.
Después podemos llevarle más cosas si las necesita. Si las necesitaba. Otra vez esa condición, esa dependencia total de su buena voluntad. Bueno, señora Telles, dijo Antonio Chávez consultando su reloj, deberíamos irnos. Tengo otras citas programadas para esta tarde. Otras citas. Otros ancianos que serían arrancados de sus vidas para generar más dinero para su negocio. En ese momento, mientras todos esperaban que caminara dócilmente hacia la van como una oveja al matadero, sentía algo que no había experimentado en semanas, una calma absoluta. Era la calma que viene cuando uno finalmente acepta que ha llegado el momento de pelear con todas las fuerzas. Antes de irme, dije con voz clara, me gustaría hacer una llamada telefónica. A mi amiga Lourdes Silva. Para avisarle que me mudo. Suegra, ya no hay tiempo para eso, protestó Martina. Puede llamarla desde la residencia. Insisto, mantuve mi posición. Es una cortesía básica avisar a mis amistades. Solo será 1 minuto. Carlos suspiró con exasperación. Está bien, mamá. Pero que sea rápido. Me dirigí al teléfono de la cocina con la maleta aún en la mano. Marqué el número de Lourdes, una mujer que había sido mi amiga durante más de 20 años, la única persona en quien había confiado completamente durante esta pesadilla. Lourdes, dije cuando contestó, soy Olga. Ya llegó el momento del que hablamos. ¿Estás lista? Completamente lista, respondió con una voz que sonaba extrañamente segura. Salgo en 5 minutos. Colgué el teléfono y regresé a la sala donde todos me esperaban con impaciencia. Listo, anuncié. Ya podemos irnos. Pero mientras caminaba hacia la puerta, sonreí por primera vez en semanas. Porque Carlos, Martina, Ignacio y Antonio Chávez no sabían que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. La guerra estaba a punto de terminar, pero no como ellos esperaban. Estaba a punto de subir a la van cuando escuché el sonido de un carro que se detenía bruscamente en la entrada de mi casa. Era el viejo Honda blanco de Lourdes Silva, mi amiga de toda la vida, quien bajó del vehículo con una determinación que no había visto en ella durante los 20 años que llevábamos de amistad. «Esperen», gritó mientras se acercaba con paso firme. «No pueden llevarse a Olga». Carlos y Martina intercambiaron miradas de confusión y molestia. Claramente no habían contado con que alguien apareciera para interrumpir su plan perfectamente orquestado. «Señora Silva», dijo Ignacio con tono condescendiente, «esto no la concierne. Es un asunto familiar y legal ya resuelto». «Oh, sí me concierne», respondió Lourdes con una sonrisa que me recordó a un gato que ha atrapado a un ratón. «Especialmente porque tengo algo que todos ustedes van a querer escuchar». Sacó de su bolsa un pequeño dispositivo de grabación que reconocí inmediatamente. Era el mismo que yo le había dado 3 semanas atrás, cuando comencé a sospechar que las cosas se pondrían feas. «¿Qué es eso?», preguntó Martina con voz temblorosa. «Es la verdad», respondió Lourdes, presionando el botón de reproducción. Lo que siguió fue la voz clara de Martina saliendo del pequeño aparato. «Ya tengo todo listo. Los documentos están perfectos. Nadie se dará cuenta. Dijeron algo sobre $20,000 y que después podrían vender la casa por mucho más. Que tú ya estabas muy confundida para darte cuenta de lo que firmabas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio Chávez y los enfermeros miraban con expresiones de shock total. Ignacio había palidecido hasta ponerse del color de la cera. Carlos tenía la boca abierta como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Pero fue Martina quien reaccionó primero. «Eso es imposible. Esa grabación es falsa. Nadie puede probar que esa sea mi voz». «Oh, hay más», continuó Lourdes, avanzando la grabación. Ahora se escuchaba la voz de Carlos. «Pero ella es mi madre, Martina. Me siento mal por esto». Y después, la respuesta de Martina: «Tú tienes que pensar en tu familia, en mí, en el futuro. Esa vieja ya vivió suficiente». «Suficiente», gritó Carlos, intentando quitarle el aparato a Lourdes. «Apague esa cosa». Pero Lourdes se alejó ágilmente y siguió reproduciendo. La voz de Ignacio Torres ahora llenaba el aire. Con el reporte médico falso y los testimonios inventados, podemos proceder sin su consentimiento. Solo necesitamos que firme los papeles del poder legal y ya. Ignacio intentó huir hacia su carro,
pero Antonio Chávez lo detuvo. «Un momento», dijo el director de la residencia con voz furiosa. «¿Ustedes me mintieron? Me dijeron que la señora tenía demencia cuando en realidad están tratando de robarle su propiedad». «Puede explicarlo todo», tartamudeó el abogado. «Es un malentendido». «No hay malentendido», continuó la grabación con la voz de Martina. «Una vez que esté en la residencia, nadie va a escuchar sus quejas. Los viejos siempre dicen cosas raras. Si grita que la estamos robando, van a pensar que está loca». Los enfermeros se miraron entre sí con expresiones de disgusto. Uno de ellos se acercó a mí. «Señora Telles, usted está siendo forzada a irse de su casa contra su voluntad». «Completamente», respondí con voz firme. «Y como pueden escuchar en esas grabaciones, todo este plan fue diseñado para robarme mi propiedad y mis ahorros». Antonio Chávez se dirigió furioso hacia Carlos y Martina. «¿Ustedes me utilizaron para cometer un fraude? ¿Saben lo que esto significa para mi licencia, para mi negocio?» Nosotros solo queríamos lo mejor para ella», murmuró Carlos patéticamente. «Mentira», gritó Lourdes, reproduciendo otra parte de la grabación donde se escuchaba claramente a Martina diciendo: «En cuanto tengamos la casa, vendemos inmediatamente. Con $200,000 podemos comprar algo más pequeño para nosotros y guardar el resto. La vieja no va a durar mucho en la residencia de todos modos». Martina finalmente perdió la compostura completamente. «Cállese, vieja entrometida. Esto no es asunto suyo». «Se convirtió en mi asunto cuando Olga me pidió ayuda», respondió Lourdes con dignidad. «Cuando me contó lo que ustedes estaban planeando, decidimos grabar todas sus conversaciones. ¿Saben por qué fue tan fácil? Porque Tania, la nieta que ustedes ignoran, puso el micrófono en la sala y lo activaba cada vez que ustedes hablaban de estos temas». Todos voltearon a ver hacia la casa, donde Tania había aparecido en la puerta. Había faltado a la escuela y había estado esperando el momento perfecto para aparecer. Mi valiente nieta de 12 años había sido la clave de todo. «Tania fue quien me trajo las grabaciones cada mañana», continuó Lourdes. «Una niña de 12 años tuvo más honor y lealtad que un hijo de 45. Carlos se acercó a Tania con furia. «Niña malagradecida. ¿Cómo te atreves a traicionar a tu propia familia?» «Yo no traicioné a nadie», gritó Tania con lágrimas en los ojos pero con voz firme. «Ustedes traicionaron a abuela. Yo solo la protegí». En ese momento, llegó otro carro a la casa. Era la señora López, nuestra vecina, acompañada del señor García. Los mismos vecinos que supuestamente habían dado testimonios sobre mi deterioro mental. «Señora Telles», dijo la señora López acercándose, «venimos en cuanto Lourdes nos contó lo que estaba pasando. Queremos que sepa que nunca hablamos con su hijo sobre usted. Nunca dijimos que la viéramos confundida o perdida. Esos son puras mentiras. Nosotros la respetamos mucho», añadió el señor García. «Siempre ha sido una vecina ejemplar. Si alguien nos hubiera preguntado realmente sobre usted, habríamos dado excelentes referencias». Ignacio Torres intentó una vez más dirigirse a su carro, pero Antonio Chávez le bloqueó el paso. «Oh no, licenciado. Usted me metió en esto con documentos falsos. Ahora vamos a aclarar todo con las autoridades correspondientes». Además, intervino Lourdes sacando otra carpeta de su bolsa, «tengo copias de todos los documentos que ustedes prepararon. Documentos que muestran claramente la intención de cometer fraude contra una persona mayor. El Colegio de Abogados va a estar muy interesado en revisar el caso del licenciado Torres». Martina finalmente explotó completamente. «Todo esto es culpa suya, vieja bruja. Si hubiera firmado los papeles cuando se lo pedimos, nada de esto habría pasado. Usted nos obligó a hacer esto». «Nadie los obligó a ser ladrones», respondí con una tranquilidad que me sorprendió. «Nadie los obligó a mentir, a fabricar reportes médicos falsos, a inventar testimonios. Ustedes eligieron el camino de la traición». Carlos se dejó caer en los escalones de la entrada, con la cabeza entre las manos. «¿Cómo llegamos a esto?», murmuró. «¿Cómo pude hacerle esto a mi propia madre?». «Llegaste a esto porque elegiste a tu esposa por encima de tu conciencia», le respondí. «Porque elegiste el dinero por encima del amor. Porque elegiste ser cómplice en lugar de ser hijo».
Antonio Chávez se acercó a mí con expresión avergonzada. Señora Telles, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Jamás habríamos participado en esto si hubiéramos sabido la verdad. Vamos a reportar este fraude inmediatamente. Y yo voy a asegurarme de que el licenciado Ignacio pierda su licencia, añadió Lourdes. Tengo contactos en el colegio de abogados que van a estar muy interesados en este caso. Miré a Carlos, quien seguía con la cabeza gacha, incapaz de mirarme a los ojos. Por un momento sentí compasión por él, pero luego recordé todas las noches que había pasado sin dormir, todo el miedo que había vivido, toda la traición que había soportado. Carlos, le dije con voz firme, tienes 1 hora para sacar tus cosas de mi casa. Tú, Martina y todas sus pertenencias. No quiero volver a verlos nunca más. Mamá, por favor, lloró mi hijo. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. No, respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Algunas traiciones no tienen perdón. Y esta es una de ellas. La guerra había terminado. Y contra todos los pronósticos, la había ganado. Las horas que siguieron fueron un torbellino de revelaciones que me dejaron tambaleándome entre la victoria y el horror absoluto de descubrir hasta qué profundidades había llegado la traición. Mientras Carlos y Martina empacaban sus cosas en silencio sepulcral, Lourdes continuó reproduciendo grabaciones que yo no había escuchado antes, conversaciones que Tania había capturado en los últimos días y que mostraban la verdadera dimensión de lo que habían planeado contra mí. Escuche esto, Olga, me dijo Lourdes presionando el botón nuevamente. La voz de Martina llenó la sala. Una vez que la vieja esté internada, podemos decir que se volvió agresiva, que atacó a una enfermera o algo así. Entonces la pueden medicar más fuerte y ya no va a poder quejarse de nada. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo como cada palabra era una puñalada más profunda. No solo habían planeado robarme mi casa y mis ahorros, sino que también habían contemplado drogarme hasta convertirme en un vegetal humano para que no pudiera denunciar lo que me habían hecho. Hay más, continuó mi amiga con expresión sombría. Ahora se escuchaba la voz de Ignacio Torres. El reporte médico que conseguí del doctor Flores es perfecto. Dice que la señora sufre de demencia senil avanzada y episodios de paranoia. Con eso, cualquier acusación que haga contra ustedes será descartada como delirios de una anciana enferma. Antonio Chávez, quien había decidido quedarse para presenciar toda la evidencia, negaba con la cabeza incrédulo. En 30 años dirigiendo la residencia nunca había visto algo tan elaborado y cruel. Esto no es solo un fraude. Es un plan sistemático para destruir completamente la vida de una persona. ¿Y el doctor Flores?, pregunté. ¿Realmente existe? Lourdes sonrió con amargura. Existe, pero nunca hizo ningún reporte sobre usted. Ignacio falsificó su firma y su sello. Tengo aquí una declaración jurada del verdadero doctor Flores, confirmando que nunca la evaluó ni emitió ningún diagnóstico en su nombre. Cada revelación era peor que la anterior. No solo me habían traicionado las personas más cercanas, sino que habían construido una red de mentiras tan elaborada que habría sido imposible de refutar sin las grabaciones de Tania. En ese momento, Carlos salió de la casa cargando una maleta. Sus ojos estaban rojos y su rostro demacrado. Se acercó a donde yo estaba sentada con Lourdes y se quedó parado frente a mí, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. «Mamá», logró murmurar finalmente. Yo no sabía que Martina había llegado tan lejos. Lo del reporte médico falso, lo de medicarte la residencia. Yo pensé que solo era cuestión de convencerte de mudarte. Lo miré fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de arrepentimiento genuino. ¿En serio, Carlos? ¿En serio creías que yo iba a firmar voluntariamente documentos para regalar mi casa y mis ahorros? Él desvió la mirada. Martina me dijo que era la única manera de protegerte. Que si no hacíamos algo, podrías tener un accidente o algo peor. Algo peor, repetí lentamente. ¿Qué podría ser peor que robarle todo a tu propia madre? No lo sé, sollozó. Ya no sé nada. Martina siempre tenía respuestas para todo. Decía que conocía casos de ancianos que habían muerto solos en sus casas y que nadie se había dado cuenta durante semanas. Me llenó la cabeza con esos miedos. Lourdes intervino con voz dura. Su esposa no lo llenó de miedos, Carlos. Lo llenó de codicia. Escuche esta grabación de hace 2 semanas.
La voz de Martina resonó nuevamente. Con 200.000 de la casa y 20.000 de sus ahorros, podemos comprar ese departamento nuevo que vimos en el centro. Después de pagar la residencia por un año, aún nos sobrarían $150.000 limpios. Es como ganarnos la lotería. Carlos se cubrió la cara con las manos. Dios mío, ¿realmente dijo eso? Y hay más, continuó Lourdes implacablemente. Escuche lo que dijo sobre Tania. Esta vez fue la voz de Carlos la que salió del dispositivo. ¿Y qué pasa con Tania? Ella quiere mucho a mi mamá. Y la respuesta de Martina: Tania es una niña. Se va a olvidar. Además, es mejor que no tenga esa influencia de la vieja. Olga la está llenando de ideas anticuadas sobre el respeto a los mayores y esas tonterías. Es mejor que Tania aprenda desde chica que en la vida hay que pensar en uno mismo primero. Carlos levantó la vista hacia mí con expresión de horror total. Martina quería alejar a Tania de ti. Quería que mi hija perdiera a su abuela para que no aprendiera valores que a ella le molestaban. ¿Y recién ahora te das cuenta de con quién te casaste?, le pregunté con una mezcla de dolor y desprecio. ¿Recién ahora entiendes qué clase de mujer elegiste por encima de tu propia familia? En ese momento, Martina salió de la casa arrastrando 2 maletas grandes. Su rostro ya no mostraba ni rastro de la máscara dulce que había usado durante 2 años. Era pura furia y resentimiento. «¿Ya terminaron con su teatrito?», espetó con veneno en la voz. «Porque tengo cosas que hacer». «Sí, ya terminamos», respondió Lourdes levantándose. «Pero usted apenas está empezando. Tengo copias de todas estas grabaciones y mañana mismo las voy a entregar a la fiscalía. Fraude contra personas mayores, falsificación de documentos médicos, conspiración para cometer robo, van a ser varios años en prisión». Martina se acercó amenazante. «Usted no va a hacer nada, vieja entrometida. Porque si lo hace, me voy a encargar de que toda la ciudad sepa que Olga es una loca paranoica que graba conversaciones privadas». «Adelante», respondí con una calma que me sorprendió. «Que toda la ciudad escuche las grabaciones. Que juzguen quién es la loca aquí». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi miedo real en los ojos de Martina. Se dio cuenta de que había perdido completamente, de que no tenía ninguna carta más que jugar. «Esto no va a quedar así», murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. «Usted va a pagar por esto, vieja bruja». «No», la detuve con voz firme. «La que va a pagar eres tú. Porque por primera vez en tu vida, vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones». Carlos la siguió hacia la puerta, pero se detuvo y se dio vuelta una vez más. «Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme?». Lo miré durante un largo momento, viendo al niño que había criado sola después de la muerte de su padre, recordando las noches que había pasado cuidándolo cuando estaba enfermo, los sacrificios que había hecho para darle educación y oportunidades. «Tal vez», dije finalmente. «Pero solo después de que hayas pagado por lo que hiciste. Solo después de que hayas demostrado que puedes ser el hombre que traté de criarte para que fueras. Y solo si Tania quiere darte otra oportunidad». Se fue sin decir nada más, siguiendo a Martina hacia un futuro incierto lleno de consecuencias legales y vergüenza social. Cuando se cerró la puerta detrás de ellos, Tania corrió hacia mí y se abrazó fuertemente a mi cintura. «Ya se acabó, abuela. Ya no van a poder hacerte daño». «Ya se acabó, mi amor», le aseguré, acariciando su cabello. «Gracias a ti. Fuiste la más valiente de todos nosotros». Lourdes se sentó a mi lado en el sofá y tomó mi mano. «Olga, sé que esto ha sido devastador. Pero quiero que sepas que hiciste lo correcto. No solo te defendiste a ti misma, sino que protegiste a Tania de crecer con padres capaces de estas traiciones». Tenía razón. Había ganado algo más que mi casa y mis ahorros. Había ganado la posibilidad de que mi nieta creciera sabiendo que la justicia existe, que la verdad importa, y que nunca es demasiado tarde para defenderse contra la maldad. Pero también había perdido algo que nunca podría recuperar: la ilusión de que mi hijo me amaba incondicionalmente. Han pasado 6 meses desde que Carlos y Martina salieron de mi casa para no volver. 6 meses en los que he tenido que reconstruir no solo mi vida, sino también mi fe en las personas y mi capacidad de confiar. Las estaciones han cambiado, las flores de mi jardín han florecido y marchitado, y yo he aprendido lecciones que nunca pensé que necesitaría a los 68 años.
Tania vive conmigo ahora de manera permanente. Los servicios sociales determinaron que era lo mejor para ella después de que se revelara toda la verdad sobre Carlos y Martina. Mi nieta ha florecido como una planta que finalmente recibe la luz del sol después de estar demasiado tiempo en la sombra. Sus calificaciones han mejorado, sonríe más a menudo, y por las noches ya no tiene esas pesadillas que la atormentaban cuando vivía con el peso de guardar secretos tan terribles. Abuela, me dice mientras hacemos la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina, ¿crees que papá algún día venga a visitarme? Es una pregunta que hace cada pocas semanas, y cada vez me parte el corazón porque veo en sus ojos que aún ama a su padre a pesar de todo lo que hizo. Los niños tienen esa capacidad extraordinaria de separar el amor del dolor, algo que a los adultos nos cuesta mucho más trabajo. No lo sé, mi amor, le respondo con honestidad. Tu papá está pasando por momentos muy difíciles ahora. Pero si algún día quiere verte, tendrá que demostrar que ha cambiado realmente. Carlos está enfrentando cargos criminales por fraude y conspiración. Ignacio Torres perdió su licencia para ejercer como abogado y también enfrenta proceso penal. Martina, quien resultó ser la mente maestra de todo, está en prisión preventiva esperando juicio. Los fiscales me han dicho que probablemente recibirá entre 5 y 8 años de cárcel. Parte de mí siente una satisfacción amarga al saber que están pagando por lo que me hicieron. Pero otra parte, la parte que fue madre durante 45 años, siente un dolor profundo por ver a mi hijo destruido. No por la justicia que está recibiendo, sino por las decisiones que lo llevaron a merecer esa justicia. Lourdes viene a visitarnos casi todas las tardes. Se ha convertido en algo más que una amiga. Es la hermana que nunca tuve, la cómplice en esta nueva etapa de mi vida que nunca pensé que tendría que vivir. Ella fue quien me ayudó a cambiar todas las cerraduras de la casa, quien me acompañó al banco para asegurar mis cuentas, quien estuvo conmigo durante las largas noches cuando el miedo y la tristeza me impedían dormir. ¿Sabes qué me parece más triste de todo esto?, me dice una tarde mientras tomamos té en el jardín y vemos a Tania leer bajo el naranjo. No es que hayan tratado de robarte. Es que robaron algo mucho más valioso. La confianza, la paz familiar, la inocencia de Tania. Tiene razón. El dinero se puede recuperar, las casas se pueden reparar, pero la confianza rota deja cicatrices que nunca sanan completamente. Yo he tenido que aprender a vivir con la realidad de que mi propio hijo fue capaz de traicionarme de la manera más cruel posible. Pero también he descubierto fortalezas en mí que no sabía que tenía. A los 68 años, he aprendido que no soy solo una víctima de las circunstancias, sino una mujer capaz de pelear por lo que es justo. He aprendido que el silencio puede ser un arma más poderosa que los gritos, que la paciencia puede ser más efectiva que la desesperación. Los vecinos, que al principio me miraban con lástima, ahora me ven con respeto. La señora López me dijo la semana pasada: Olga, usted nos enseñó que las mujeres de nuestra edad no somos débiles ni indefensas, que podemos defendernos cuando es necesario. He usado parte de mis ahorros para instalar un sistema de seguridad en la casa y para consultar con un abogado honesto que me ayudó a redactar un testamento nuevo, uno que protege a Tania y que garantiza que si algo me pasa, ella tendrá la casa y los recursos para estudiar y construir su futuro. También he establecido un fondo educativo para mi nieta que no puede ser tocado por nadie más que ella cuando cumpla 18 años. $15,000 que crecerán con intereses para asegurar que pueda ir a la universidad y no dependa nunca de nadie para sobrevivir. Abuela, me dice Tania una noche mientras la arropo, gracias por no rendirte. Gracias por pelear por nosotras. Gracias a ti por ser tan valiente, le respondo. Sin tu ayuda, habría perdido todo. No, me corrige con esa sabiduría que a veces tienen los niños. Sin mi ayuda habrías perdido la casa y el dinero. Pero habrías ganado algo más importante, la certeza de que eres más fuerte de lo que creías. Algunas noches, cuando la casa está en silencio y Tania duerme profundamente, me siento en mi mecedora junto a la ventana y reflexiono sobre todo lo que ha pasado. No puedo evitar preguntarme si hice algo mal como madre, si fallé de alguna manera en enseñarle a Carlos los valores correctos. Pero luego miro hacia el cuarto de Tania y veo cómo ha crecido y madurado durante estos meses, cómo ha aprendido que hacer lo correcto a veces es difícil pero siempre vale la pena, y entiendo que tal vez mi verdadero legado no es lo que falló con Carlos, sino lo que está floreciendo con ella. El mes pasado recibí una carta de Carlos desde la cárcel. Era la primera comunicación que tenía de él desde el día que salió de la casa. La carta estaba llena de disculpas, de arrepentimiento, de promesas de cambio.
Decía que había cortado todo contacto con Martina, que había comenzado terapia psicológica, que quería ganarse nuevamente mi perdón y el amor de su hija. Le mostré la carta a Tania, porque creo que ella tiene derecho a decidir si quiere darle otra oportunidad a su padre. Ella la leyó en silencio, con lágrimas en los ojos, y después me dijo: «Abuela, quiero que papá cambie. Pero también sé que cambiar de verdad toma mucho tiempo. Podemos esperar para ver si sus acciones coinciden con sus palabras». La sabiduría de una niña de 12 años me dejó sin aliento. Le dije que podíamos esperar todo el tiempo que necesitara, que no había prisa para perdonar a quien nos había hecho tanto daño. Ayer por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi pasar a una mujer mayor por la calle. Caminaba sola, encorvada, con esa expresión de soledad que reconozco porque yo la tuve durante las semanas más difíciles de esta pesadilla. Se detuvo frente a mi casa y me miró como si quisiera decir algo. «¿Todo bien, señora?», le pregunté acercándome a la reja. «Disculpe», me dijo con voz tímida. «Es que escuché lo que le pasó. Lo de su familia. Y quería decirle que me da esperanza ver que una mujer como usted pudo defenderse. Yo también estoy teniendo problemas con mis hijos, y pensé que tal vez usted podría darme algún consejo». La invité a pasar, le serví té, y durante 2 horas escuché su historia. Otra mujer mayor siendo presionada por familia codiciosa, otra anciana sintiéndose sola y asustada en su propia casa. Le di el número de Lourdes, el nombre del abogado honesto que me ayudó, y le aseguré que no estaba sola. Antes de irse, me tomó las manos y me dijo: «Gracias por demostrarme que todavía hay justicia en el mundo». Esa noche entendí que tal vez todo lo que pasé tenía un propósito más grande. Tal vez mi historia puede ayudar a otras mujeres a defenderse, a no rendirse cuando enfrentan traiciones similares. Ahora, mientras escribo estos recuerdos en mi diario, Tania está haciendo la tarea en la mesa de la cocina y Lourdes está preparando la cena. Mi casa está llena de voces amigables, de risas genuinas, de amor verdadero. He perdido a un hijo, pero he ganado la certeza de que soy más fuerte de lo que creía. He perdido la inocencia de creer que la familia siempre protege, pero he ganado la sabiduría de saber que a veces la familia que construyes es más valiosa que la familia en la que naces. Y cada noche, cuando apago las luces de mi casa, la casa que casi pierdo pero que sigue siendo mía, susurro una oración de gratitud. Por Tania, por Lourdes, por la fortaleza que no sabía que tenía, y por la lección más importante que he aprendido a los 68 años, que nunca es demasiado tarde para defenderse, y que el silencio digno es a veces el grito más poderoso. Mi nombre es Olga Telles, tengo 68 años, y sobreviví a la traición más grande de mi vida. Y ahora sé que puedo sobrevivir a cualquier cosa.